Existe una forma de tomar ventaja en un conflicto sin decir una palabra de más. Lo que acaba de hacer Iker Jiménez ante las acusaciones de Sánchez es la clave magistral definitiva de un desarme retórico. Hoy vamos a hackear la supervivencia psicológica y la inteligencia emocional. Vamos a desglosar cómo darle la vuelta a un dardo público desde una tribuna institucional usando la propia narrativa de quien te lanza el dardo para que seas tú quien dicte las reglas del juego. Si quieres aprender a posicionarte por encima del conflicto cuando intentan desestabilizarte, quédate por aquí. Sabes que te ayudo a ver lo que nadie ve. Empezamos la disección. Este patrón habitual de desinformación, de generar odio, de bulos, de tratar de dividir a la sociedad, es algo que ya replica el Partido Popular sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Dan lecciones de democracia, pero en realidad operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Señora Abascal, sí, es muy triste. Es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa. Mira, lo primero que dice es patrón habitual de desinformación, bulos y generar odio. Y luego conecta con operan con el mismo registro que Iker Jiménez. Así que sin decirlo directamente, el mensaje subyacente podría ser claramente Iker Jiménez hace bulos, genera odio, desinforma. Esto es lo que se llama una acusación implícita y es cuando no dices tú hiciste X, dices hay gente que hace X y luego mencionas a esa persona, a esa gente. Así que evitas la acusación directa, pero el cerebro de quien escucha hace una conexión, obviamente, ¿no? Automáticamente. Ahora fíjate también en el cierre porque es brutal, ¿no? Dice, es muy triste porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente dispuesta a creer cualquier cosa. Mira, aquí observamos un doble ataque. Primero, incluso él tiene audiencia, como si fuera sorprendente que alguien así tenga seguidores. El segundo punto es que esa audiencia está dispuesta a creer cualquier cosa. Esto es descalificación en cascada. Primero deslegitimo al comunicador y luego deslegitimo a su audiencia. El miedo que este discurso podría activar en quien lo escucha es que si le creo a Iker, soy de esa gente ingenua que cree cualquier cosa y que habla igual que el PP y que habla igual que Vox. Cuando estructuras un mensaje así, lo que buscas es que la gente se autocensure. No hace falta prohibir, basta con generar vergüenza social en quien escucha a esa persona. Un dato importante aquí es que Iker ha empezado a emitir diariamente en la franja de La Revuelta, así que bueno, ahí lo dejo para que le des una vuelta tú también. Entonces, esto lo hacemos también en nuestro día a día cuando decimos hay gente que todavía cree en esas tonterías y lo haces delante de alguien que sí que las está creyendo. No le atacas directamente, pero le mandas un mensaje subliminal diciendo si piensas así eres igual de ingenuo. Y automáticamente puedes pensar, no, 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 yo no soy de esos porque yo no soy tonto. Le tengo tanto respeto, señor presidente, que yo le invito aquí, cuando usted quiera, al programa Horizonte. Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en nuestras instituciones que nos representan a todos. Fíjate en esta elegancia con la que abre. Señor presidente, le tengo tanto respeto. Supuestamente acaba de ser acusado públicamente de hacer bulos y tener una audiencia ingenua. Y él empieza con respeto, con elegancia. Esto es lo que se llama un desarme retórico, ¿no? Y es cuando empiezas validando a quien te atacó, eliminando la escalada de conflicto antes de que exista. Es también una técnica asertiva. Le dice, le respeto, así que neurobiológicamente, cuando alguien te ataca públicamente, tu amígdala activa una vía rápida del miedo, o genero conflicto o me retiro. La respuesta automática sería contraatacar, defenderse, contraacusar, ¿no? Pero aquí observamos una activación del sistema vagal ventral, seguridad social y conexión. En lugar de entrar en modo defensa, entra en modo apertura. Le invito aquí cuando quiera. Y ahora viene la jugada maestra porque dice, creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en nuestras instituciones que nos representan a todos. Escucha bien esto de que nos representan a todos porque obviamente se incluye a sí mismo. Este paralelismo es brutal porque está diciendo yo creo en tu derecho a representarnos.
como institución, exactamente igual que creo en mi derecho a informar, la libertad de expresión. Así que los pone al mismo nivel y además dice usted nos representa a todos, incluyéndose obviamente a él. Sin decirlo explícitamente, el mensaje es que si atacas mi libertad de expresión, atacas los mismos principios democráticos que te legitiman a ti como presidente y que me representan también a mí. Esto es una defensa sin defensividad, pero con un recordatorio de pertenencia común. La consecuencia de responder así es muy poderosa porque cuando alguien te ataca y tú respondes validando su autoridad mientras defiendes tus principios, quien te atacó queda en una posición incómoda. Otra cosa es que le incomode. O acepta dialogar o rechaza y confirma que solo representa a quien piensa como él. Y esto lo vemos diariamente en la vida cuando alguien nos ataca en público o nos critica y respondes respeto tu autoridad aquí y también confío en que respetas mi derecho a opinar. En lugar de defenderte a la brava, lo que haces es desarmar completamente el conflicto sin renunciar obviamente a tu posición y a tus límites. Muy interesante, yo le lanzo ahí, no el guante porque no es ningún reto, no le tengo ninguna acritud, sino simplemente le digo que podría estar aquí y podíamos detallar, podía ser también gratificante para la audiencia, todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación. Esto es lo que se llama una neutralización de intencionalidad hostil, ¿no? Cuando le dice que, bueno, que le lanza ahí, no el guante, porque no es ningún reto, no le tengo ninguna acritud. Está anticipándose a cómo podría interpretar su invitación. No es un desafío, no es una venganza, no es ningún ataque. Elimina cualquier lectura, desactiva todas las bombas posibles, ¿no? De agresividad antes de que pudieran surgir. Fíjate en el lenguaje, podíamos detallar. No dice tenemos razón, usted a lo mejor miente. Dice podíamos, ¿no? Desde el modelo cognitivo de Beck esto es una creencia nuclear de apertura al diálogo. La verdad se construye conversando, no imponiendo. Lo que observamos aquí es lo opuesto al pensamiento dicotómico. Ya sabes que el dicotómico es blanco-negro, sí o no, mentira, verdad, enemigo o aliado, ¿no? Es decir, aquí dice algo muy clave. Podía ser también gratificante para la audiencia todo eso de los bulos, todo eso de la información y la desinformación. Nombra directamente acusaciones, no las evita, no las minimiza, las pone sobre la mesa para conversarlas. La inteligencia emocional aplicada aquí es brutal porque al final reconoce que existe una percepción problemática, bulos, desinformación, una percepción, ojo, y ofrece resolverla cara a cara, en público y sin condiciones. No contraataca a Iker, sino que le invita. Y cuando estructuras tu comunicación así en situaciones, de roce, de conflicto, le quitas al otro el poder de victimizarse y le estás quitando también el poder de sus palabras. No puede decir me atacan porque le estás ofreciendo diálogo abierto. No pueden decir huye del debate porque le estás invitando a tu casa. ¿Lo ves en tu vida? Pues bueno, sí, cuando alguien te acusa de algo y en lugar de defenderte agresivamente dices, hablemos de eso que dices, vamos a hablar, oye, sin problema, desde el cariño, vamos a aclararlo juntos, ¿no? Desarmas completamente el conflicto sin renunciar, obviamente, a tu posición y a tu punto de vista. Y yo le digo, don Pedro, que usted quizás se iba a sorprender porque aunque usted vea Horizonte, a lo mejor no le están asesorando bien del todo, porque hay cosas que yo creo que se replican y se repiten y no fueron exactamente así. Bueno, qué mejor que zanjarlo estando aquí, conversando. No es usted un político, es usted el presidente de todos los españoles. Un presidente y un humilde periodista, preguntándonos cosas. Me encanta cuando dice, usted ve Horizonte. Es un gol, ¿eh? Es un gol en toda regla. Bueno, luego dice, no es usted un político, es usted el presidente de todos, ¿no? Esta frase también opera desde un reencuadre, ¿no? De jerarquía y esto es elevar el rol del otro para hacerle responsable de ese rol, para que se comporte como ese rol que representa. No lo trata como adversario político, sino como el presidente de todos, que es lo que es, ¿no? Incluyéndole a él mismo y a ese todos, a toda esa audiencia. Luego contrasta con un presidente y un humilde periodista. Esto no es una falsa modestia, es una gestión estratégica de poder percibido. Lo que hace es minimizar su propia posición, reduce la amenaza que podría representar. Mira, desde teorías psicológicas esto mantiene activado el sistema de seguridad social, como también te he comentado antes. No hay batalla de egos.
Son dos personas con roles diferentes que pueden conversar desde dos puntos o dos ángulos totalmente distintos. Fíjate en el cierre, preguntándonos cosas. No, no dice yo le pregunto, no, es nos preguntamos. O sea, esta parte de la sociedad nos preguntamos cosas, necesitamos respuestas. Convierte un interrogatorio potencial en una conversación bilateral. Este patrón de comunicación genera algo muy poderoso y es que hace muy difícil rechazar una invitación sin parecer que tienes miedo al diálogo. Porque mira, si eres presidente de todos y yo soy un humilde periodista, esto te invita a conversar. ¿Qué razón legítima tienes para negarte a venir? Y esto lo hacemos cuando en una discusión de pareja dices, los dos queremos lo mejor para nuestra relación, ¿no? En lugar de tú me haces daño, lo que haces es elevar el objetivo común por encima del conflicto individual para que podáis sentaros a hablar y a dialogar sin que haya ningún conflicto. Ahora bien, no pacta preguntas, no. Entonces sería maravilloso. E incluso podía ser hasta beneficioso para usted. ¿Por qué? Porque iba a ser una entrevista sincera, normal, lo que le pregunta, le aseguro, cualquier ciudadano de la calle. Esta jugada es maestra, es brillante, ¿no? Porque Iker le está recordando al presidente su propio mantra. Yo no pacto preguntas. Esto es usar las armas del rival a tu favor. Le está diciendo, tú presumes de no pactar preguntas, ok, perfecto, yo tampoco. Aquí tienes tu oportunidad de demostrarlo. Iker pone en marcha el principio de coherencia de Cialdini, ¿no? Que dice que si tú dices que eres X, ahora te obligo o te invito a actuar como ese X, ¿no? El ser humano tendemos a ser coherentes con nuestros actos. Luego viene el giro brutal porque dice entonces sería maravilloso, incluso podría ser hasta beneficioso para usted. Desde el análisis de comportamiento esto invierte completamente el marco de poder. Le está diciendo si tú no pactas preguntas y yo tampoco, esto es perfecto para ti, ¿no? Es tu terreno, o sea, ¿por qué no vas a venir? El mecanismo psicológico que hay detrás es la reciprocidad y una especie de trampa lógica. Si el presidente presume de no pactar preguntas, rechazar una entrevista sin preguntas pactadas es contradecirse públicamente. No aplica, ¿no? Este principio de coherencia del que te hablaba, sino que queda atrapado en su propia narrativa. Y cierra con un y va a ser una entrevista sincera, normal. Lo que le pregunta le aseguro cualquier ciudadano de la calle. Esto es una universalización del mensaje. No son mis preguntas incómodas, son las preguntas de la sociedad, del país, de las personas normales que vivimos en España. Convierte la entrevista en una rendición de cuentas democrática. Desde la gestión emocional esto logra dos cosas. Lo primero es validar las dudas de la audiencia y lo segundo hace que rechazar sea rechazar a cualquier ciudadano, no solamente a Iker, sino a la audiencia. La consecuencia de esta estrategia es brutal porque utiliza el discurso del presidente contra él mismo. Si rechaza, contradice su propia imagen de líder que no huye de preguntas difíciles. Y esto es brillante, ¿verdad? Y bueno, lo haces también, o lo hacemos cuando alguien presume de ser directo y tú le dices, perfecto, entonces hablemos directamente de esto, no hay problema. Utilizas su propia narrativa para que no pueda escaparse. Aquí has visto dos estrategias opuestas. Una construye amenaza externa y descalifica para generar autocensura. La otra desarma con elegancia, con inteligencia emocional, utilizando los propios argumentos del rival sin entrar al barro. Así que Iker no contraataca, no se victimiza tampoco, valida, invita, eleva y lo hace con una elegancia que él solo sabe hacer. No solamente con el presidente, es un hombre elegante que sabe comunicar de una forma muy transparente, poniendo límites, pero como digo siempre, desde una clase y desde un saber estar, para mí excepcional. Para más Inri además pone toda la presión en quien disparó primero, ¿no? En esta ocasión. Estos patrones los tenemos todos, así que te invito a que observes qué haces tú cuando te señalan públicamente o en privado. ¿Entras al trapo o los desarmas con inteligencia? Cuéntame en comentarios cuál de estos patrones te ha resonado más, te leo siempre, recuerda también hacerlo, comentar siempre desde el respeto y desde la educación, que sea esto un espacio de entendimiento, por favor. Si este contenido además te aporta, únete a la membresía en el botón unirse y muchísimas gracias como siempre a los miembros ya existentes y a los recién llegados también, que cada día somos más, por todo vuestro apoyo. Si tienes miedos o emociones bloqueándote y crees necesario profundizar en una consulta privada conmigo, tienes mi sesión de análisis en el link de la descripción. Y si necesitarás contactar conmigo por cualquier otra cosita, tienes mis datos en el canal. Nos vemos en el próximo análisis. Suscríbete para no perderte nada, activando la campanita. Te mando un besito, cuídate mucho. Chao.